precisamente con los pacientes que tienen un sinnúmero de enfermedades y que deberíamos en nuestros hospitales contar con las famosas salas de aislamiento. Y ojo, la sala de aislamiento no es de que se va al último rincón de la sala, un par de biombos, el paciente ya está aislado. Por favor, eso no es aislamiento, eso era precario y en algún momento lo hemos hecho porque no teníamos idea de cómo es una sala de aislamiento. Eso es discriminación y sé que se hace todavía en algunos lugares porque no cuentan con las famosas salas de aislamiento. Existe base legal, o sea, no es de que salió de mi cabeza, lo voy a inventar, existe base legal. Hay del Ministerio de Salud, se ha aprobado el manual de aislamiento hospitalario y existen normas técnicas sobre prevención y control de infecciones intrahospitalarias, procedimientos de prevención y control de tuberculosis y manejo de residuos sólidos hospitalarios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sala de aislamiento? Número 1, cortar la cadena de transmisión del agente infeccioso. ¿A quiénes se le va a aislar? Al paciente feo, al malcriado, no, al paciente que tiene un problema infeccioso, una enfermedad infecciosa. También para disminuir la tasa o la incidencia de infección nosocomial. En los hospitales vemos que va incrementándose cada vez más la tasa de infecciones intrahospitalarias, donde pone en riesgo la vida y la seguridad y la salud de los trabajadores. Prevenir y controlar los brotes, y hemos sido testigos de brotes, por ejemplo, el cólera, año 1990. Ustedes eran unas guaguas, eran unas bebas en el año 90, 91, donde la gente se moría por el cólera, no por la cólera, sino por el cólera. Se iban en diarrea. 2010 tuvimos un brote de influenza H1N1 y si buscamos en la historia conocemos de brotes epidémicos de diversas enfermedades a nivel mundial, el SARS, la gripe aviar, etc. También es necesario como objetivo saber de que lo que estamos logrando o lo que estamos tratando es de racionalizar los equipos de protección personal, el uso correcto, el uso ideal, el uso racional de los equipos de protección personal. Y eso tenemos que reconocer. Hacemos uso o mal uso de los EPPs. Y a veces no es culpa del trabajador, sino simplemente no se le enseña, no se le educa, no se le instruye, no se le informa a los trabajadores. Un equipo sencillito, la mascarilla quirúrgica, hubo un tiempo que venía la mascarilla con un visor, una mica transparente, que hacía la función de protección ocular. Entonces, ¿qué hacía la gente? ¿Y esto qué es? Lo arrancaban, lo botaban y usaban su mascarilla. Sí, esto está de más, porque no se le explicó al personal que esa mica transparente servía o hacía la función de protección ocular. Y mantener la calidad de atención, porque de eso se trata, ¿no? Calidad con calidez, la calidad en la atención, paciente seguro, y yo también digo, y trabajador seguro también. ¿Desde cuándo se habla de las salas de aislamiento? Ustedes han visto la película Ben-Hur, que se pasa todos los años, ahora a colores, por Semana Santa. Y desde ahí ya se habla la idea primigenia de lo que es una sala de aislamiento. Los pacientes leprosos de ese tiempo no vivían con la familia, eran desterrados, eran botados en los cerros, en las cuevas de los cerros, porque se tenía la creencia que la lepra era altamente contagiosa y por lo tanto tenía que salir de la comunidad. Entonces estaba en unas cuevas, la familia llegaba y le tiraba la comida y se iban corriendo porque tenían la sensación o la idea de que se iban a contagiar. Miren desde cuándo, o sea, ya tenían una idea de que hay que aislar a las personas con algunas enfermedades que ellos en ese tiempo consideraban que era altamente infecciosa y que se podían contagiar. Ya luego ustedes habrán visto la película, este guerrero
o este soldado romano se convierte al cristianismo, Jesús le hace el milagro y sanó a la madre y a la hermana que habían sido aisladas en una de las cuevas porque habían sufrido o estaban sufriendo de lepra. ¿Qué es el aislamiento? Vamos a ver la definición de aislamiento. Es el conjunto de medidas y procedimientos destinados a prevenir y controlar el riesgo de infección o de transmisión de microorganismos, tanto a los trabajadores como a los pacientes o entre los pacientes y a los visitantes o a los familiares, y se aplican o se utilizan barreras que interrumpan la cadena de transmisión. Recuerden la cadena de transmisión: el agente, el huésped y el ambiente. Con respecto a las prácticas fundamentales de las precauciones de aislamiento, es igual para todos. Básicamente el lavado de manos, los 5 momentos, la técnica correcta, el momento correcto, con el insumo correcto y ojo, agua abundante, el jabón que se requiere en ese momento para un lavado social, un lavado quirúrgico, etcétera, y sobre todo las toallas de papel. Antes se colgaba pues el pantalón del paciente limpio, todo el mundo se secaba y chorreaba agua y todo el mundo se seguía secando. Ahora lo que es la técnica de lavado correcto de manos, debemos contar con papel descartable o papel toalla. El uso de los equipos de protección personal, la ubicación del paciente según el tipo de infección, también es importante como práctica fundamental de aislamiento, la limpieza y desinfección de los equipos o de los artículos con los cuales el paciente va a estar en contacto, precauciones adecuadas para transportar o trasladar al paciente de la sala de aislamiento a alguna área para un examen, por ejemplo, radiología, laboratorio, ecografía, tomografía, etcétera. Restricción de visitas, los tipos de sala de aislamiento, están restringidas las visitas hasta que el paciente esté en condiciones de salir de esa sala. Y ya saben que los artículos o todo lo que es la ropa del paciente debe ir siempre en una bolsa roja para que la lavandería no lave la ropa junto con lo demás de los pacientes, sino es un lavado aparte, no porque vaya a utilizar algo especial, sino para evitar precisamente el contagio. Y aquí viene un ejemplo, que lo vamos a ver después en el tipo de aislamiento. En una sala de damas que venían por un tratamiento quirúrgico, dentro de las pacientes había una paciente con acarosis, rasca, la guitarra, le picaba todo. En 3 días, las damas de esa sala tenían acarosis. A la semana, el personal de ese servicio tenía acarosis. Y exactamente a los 10 días, el personal de lavandería con acarosis. ¿Qué pasó? Número 1, ¿hubo lavado de manos? Entre paciente y paciente, yo atendí a esta paciente, sigo con ella, ¿me lavé las manos? Interrogante. Número 2, la ropa, tuvo un tratamiento especial, se llevó una bolsa roja, ropa contaminada, ropa infecciosa, altamente infecciosa. No. Miren la cadena de transmisión, simplemente por no comunicar el momento oportuno que se tenía esta paciente con acarosis, rasca o lo que le llaman la guitarra. Indicaciones de aislamiento hospitalario. El aislamiento se mantendrá solo durante el periodo de que el usuario sea potencialmente infeccioso, no es para toda la vida, sino cuando esté en la curva más alta del proceso infeccioso, tiene que estar aislado. Los pacientes con VIH, hepatitis B o C solo requieren manejo de fluidos corporales según normas de precauciones estándar o las precauciones derivadas de las patologías infecciosas concomitantes. La sala de aislamiento, todas, y no solamente las salas de aislamiento, todos los ambientes hospitalarios donde haya pacientes deben contar con lavamanos, jabón, papel toalla y alcohol gel, si el caso lo requiere.
Los equipos compartidos deben cambiarse y o desinfectarse antes y después de su uso. Y todo miembro del equipo de salud que ingresa o que debe entrar a esa sala de aislamiento debe cumplir estrictamente con las indicaciones de cada sala. Tipo de aislamiento. Primer tipo de aislamiento hospitalario. Aislamiento protector o invertido. ¿Quiénes son los pacientes que van a estar en este tipo de aislamiento protector o invertido? Consiste en proporcionar un medio ambiente o un ambiente sanitario seguro para los pacientes, en este caso, susceptibles de padecer una infección debido a su estado inmunosupresor. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, pacientes VIH que están en etapa aguda, que están cursando con algún cuadro infeccioso, deberían estar aislados, no porque nos vayan a contagiar, sino que nosotros podemos contagiar a ese paciente que está inmunosuprimido. Pacientes que están recibiendo quimioterapia deberían estar también en esta sala de aislamiento protector. Estamos protegiendo al paciente porque su sistema inmunológico está deprimido y tiene que estar aislado, no estar en contacto con otros pacientes, no estar en contacto con familiares o visitas, y solamente el acceso es restringido para el personal de esa área. Pacientes, por ejemplo, que han recibido trasplantes, estamos protegiendo al paciente. Trasplante hepático, trasplante de médula, tienen que estar aislados. Con respecto a las características, en todas coinciden el lavado de manos, el uso de material descartable. Estas salas de aislamiento deberían contar con un sistema de ventilación mecánica, es decir, extractores de aire e inyectores de aire limpio. Extractores de aire que está contaminado, pasan por unos filtros tipo EPA, va a limpiar ese aire y sale al medio ambiente, y del medio ambiente aspira aire y va a inyectar aire limpio y respirable a estas salas. Lo importante de estas salas, por ejemplo, que deben tener recambios de aire. ¿Cuántos recambios de aire? De 12 a 15 recambios de aire por hora. Y aquí tiene mucho que ver con lo que es el mantenimiento preventivo, prevención. ¿Qué tiempo tiene tu sistema de ventilación mecánica? Tiene 5 años, excelente. ¿Y cuándo ha sido la última vez que le hicieron mantenimiento? Nunca. ¿Quién nos asegura que ese aire que está contaminado realmente ha sido aspirado totalmente y están respirando ese aire? ¿Quién nos asegura que ese filtro tipo EPA que está en el ducto ya no está cargado y simplemente no está limpiando? Entonces ese aire va a salir al medio ambiente, lo que se llama responsabilidad social. Estamos poniendo en riesgo, peligro a la comunidad. Por eso, mantenimiento preventivo. Estos sistemas de ventilación son algo costosos, es cierto, pero más costoso es el mantenimiento para reparar estos equipos. ¿Y qué queremos? Darle hasta el final a ese equipo y quedarnos por, así como funcionan las cosas en nuestro país, en nuestros hospitales, 15 días, un mes, 6 meses, un año, 2, 5 años, que nos quedamos sin sistema de ventilación, y quienes están en riesgo, peligro, somos nosotros. Lógicamente el paciente, pero nosotros también, porque nosotros somos importantes. El paciente ya está enfermo, yo no quiero enfermarme como el paciente. Entonces que me den las herramientas necesarias y seguras para poder seguir trabajando y no enfermarme. Otro tipo de aislamiento es el aislamiento por contacto. La transmisión por contacto directo involucra el contacto piel a piel y la transferencia física de agentes patógenos de un usuario infectado o colonizado a otro usuario o a otro huésped, que puede ser otro paciente o puede ser otro trabajador. El aislamiento por contacto puede ser precisamente por contacto, por gotas o por microgotas. Y yo les hablaba de este caso, este ejemplo que les di de la paciente con acarosis. Aquí hubo un contacto directo de manos con piel o piel con piel, y así fue como se transmitió. Esa paciente ha debido estar aislada, sin mayor
situación de un sistema de ventilación mecánica, a puerta cerrada, presión negativa, porque no es el caso, su caso no lo requiere, cosa que sí debería ser, por ejemplo, en los casos de tuberculosis, que tiene que ser un sistema de ventilación mecánica, si es que lo hay o si es que lo tienen, con 12 recambios de aire por hora y a presión negativa. En un caso de aislamiento por contacto no es necesario que tenga un sistema de ventilación, pero sí aislar al paciente. Y como les dije, aislamiento no es ponerlo en el último rincón, sino quizás en un cuarto individual. Pero si es un paciente con TB, multidrogo resistente, ese cuarto individual, en algún momento se va a abrir la puerta y todo ese aire que está cargado por el paciente en el momento de hablar, toser, cantar, estornudar, puede salir y puede poner en riesgo e infectar o enfermar de tuberculosis a algún paciente, visitante, trabajador, personal de limpieza, etcétera. Aislamiento por contacto, tenemos por ejemplo los bacilos negativos multiresistentes, enterococos, estafilococos, resistente a la meticilina, Clostridium, pediculosis, escabiosis, shigellosis. La medida de control, igual, medidas administrativas. Cuando hablamos de medidas de control son tres, básicamente y para todo. Medidas administrativas, medidas de control ambiental y al final los EPP o equipos de protección personal. Si estamos pensando que para evitar que todo el personal se vaya a infectar o se vaya a contagiar de acarosis, hay que ponerle guantes a todos, estamos empezando por la medida menos eficaz. Más eficaz es que esa paciente que tiene acarosis, hasta que no se cure, que es un proceso pues de 15 días bien llevado, puede estar en una sala de aislamiento, un cuarto unipersonal, donde el personal al ingresar o los trabajadores al ingresar para atender a la paciente usan su equipo de protección personal, que sea descartable y suficiente. No es necesario tener un sistema de ventilación mecánica. Pero si es un paciente con tuberculosis, como le dije, es otro tipo de aislamiento. Entonces, dependiendo de la condición o del cuadro clínico del paciente o de la paciente, vamos a utilizar el tipo de aislamiento. Los aislamientos no es igual para todos. Entonces, lo más eficaz son las medidas administrativas. ¿Y cuál es? La decisión que debe tomar el servicio, los jefes, de que esa paciente, en vista de que puede poner en riesgo la vida o la seguridad o la salud de las personas, llámese pacientes o trabajadores, debe estar en una sala de aislamiento. Medida administrativa. De control ambiental, ese ambiente tiene que estar limpio, reunir las condiciones, tener lo mínimo indispensable, un lavamanos, agua, jabón, papel toalla, etcétera. Equipo de protección personal, etcétera. Y al final, lo que es equipo de protección personal. Aislamiento por gotas, el caso, por ejemplo, de influenza. La influenza se transmite por gotas. Igual en el momento de hablar, toser, cantar, estornudar por gotas o por contacto también. La transmisión por gotas supone el contacto de la conjuntiva o las mucosas de la nariz y la boca de una persona susceptible con partículas de gotas de gran tamaño, o sea, mayores a 5 micras. Caso clásico, ejemplo clásico, la influenza. Por eso ustedes, cuando fue el brote epidémico de influenza, dijeron terminantemente prohibido los saludos con beso, porque es por contacto. Entonces era el saludo japonés. ¿Saben ustedes cuál es el saludo japonés? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O el saludo tailandés. ¿Saben ustedes cuál es? No haya contacto mano con mano. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, amigo. Ustedes ven, no se tocan las manos. Es el saludo tailandés. Para su libro. Sí, en medio de broma, pero es cierto. Prohibido, estaba prohibido los saludos con beso, porque sabía que no debía haber contacto cercano de la boca, porque en el momento de hablar eliminamos estas gotas, y cuando son mayores de 5 micras son fácilmente, pueden permanecer en una superficie, toco, como, y así es como me puedo contagiar. Y ni qué decir
Inhalar. Ejemplos clásicos: la meningitis por meningococo, Haemophilus, neumonía, influenza, antivirus, entre otros. Medidas de control muy similares a las anteriores. El paciente que va a estar en un aislamiento por gotas, igual, ahí sí, lo que se pide, si es por gotas, ¿qué equipo de protección respiratoria debe utilizar? En la medida de lo posible, simple, una mascarilla quirúrgica simple. Pero, hablemos de un paciente con influenza, pero si ese paciente con influenza le vamos a realizar un procedimiento inductor de la tos, llámese una broncofibroscopía, una laringoscopía, le vamos a colocar una sonda nasogástrica, van a intubar al paciente, van a aspirar secreciones, van a nebulizar al paciente donde hay aerosolización, protección respiratoria, un respirador N95. Si es solamente para darle medicamento y el paciente está aislado, está en una área que cuente sobre todo con una buena ventilación, que puede ser una ventilación natural, pero para ello tenemos que hacer un estudio de flujo de aire. Y por favor, a mis queridos ingenieros, construir un hospital no es igual que construir un centro comercial. Por lo tanto, abran las ventanas. No entiendo hasta ahora por qué ese tipo de ventanas rebatibles, hasta ahí. Estos hospitales antiguos, tipo 2 de Mayo, Hospital Oasis, ¿ustedes han visto los ventanales que hay? Dice, donde entra el sol, se va la TV. Donde entra un buen flujo de aire, no hay infecciones respiratorias que lo soporten, porque hay un buen flujo de aire, pero cierra las ventanas. Entiendo, hace frío, y el frío está crudo, está duro este año, pero abran las ventanas. ¿Qué es lo que sucede en las combis, en los micros? Quienes tienen la posibilidad o tienen la suerte de viajar en un micro, en la combi, en el metropolitano, en el tren eléctrico, ¿cómo van? Como sardinas. ¿Y hay ventilación? Cuando alguien abre la ventana, se van encima. Y encima nos tosen en la cara, ¿no? Nos están tosiendo, nos están hablando, están estornudando y sin protección. Nadie se cubre, o son muy pocos. Nos falta educación, inclusive entre nosotros mismos. ¡Achís! Oye, Juanita, ¿qué tal? Y donde se ríen porque lo han hecho. O lo han visto. Más quiero pensar que lo han visto, porque es cierto, es cierto. Aislamiento aéreo, y esto está más relacionado con lo que es la transmisión de enfermedades respiratorias por aerosoles. Caso clásico, tuberculosis. Tenemos sarampión, que por cierto ya no había sarampión y nuevamente hay un rebrote a nivel mundial, ¿han leído? 40.000 casos. ¿Dónde? En Estados Unidos, me parece, donde el sarampión ya estaba erradicado. Aquí, hace 3 semanas, alerta epidemiológica, un caso de sarampión en el norte, en Tumbes o Piura, un niño venezolano. Y hagamos un paréntesis, qué lástima esta gente, ¿no? Pobre gente, de verdad. Encima la situación política, social, económica en la que viven y con todo lo que está sucediendo con ellos, están siendo mal vistos y tienen todas las ganas de salir adelante. No todos son iguales, igual decían de nosotros. Los peruanos son terroristas y no todos éramos terroristas. Démosles la mano. Y esto es un paréntesis. De verdad que lamentable. Pongámonos un poquito en sus zapatos, en sus pantalones, en sus calzones, como quien dice. Pobre gente. No tienen que comer. No hay para comer. No hay para comer. Quien tiene un contacto, un familiar, o por las noticias que hay muy poco lo que sale porque está parametrada. Pobre gente, no tiene que comer, no hay comida. Y cada día suben las cosas. Y los que recuerdan, hemos vivido una situación similar. Todos los días subía las cosas. Éramos millonarios, ganábamos en millón, intimillón. Así ganaban sus papás, así ganaba yo. Intimillón. Era millonaria, pero no servía para nada. Es la verdad, así están ellos ahora. Bueno,
Ya hicimos un paréntesis. Entonces, en aislamiento aéreo, allí sí es importante. El paciente con tuberculosis, que es BK positivo, es decir, a través de las gotitas que elimina en el momento de hablar, toser, cantar, estornudar, y que pueden permanecer en el ambiente por varias horas, hay estudios que dicen 8 horas, otros dicen 2 horas, depende. ¿De qué depende? Que hay una buena filtración de aire y sobre todo que entre el sol. El Mycobacterium tuberculosis es muy lábil a la desecación solar, a la desecación y a la luz solar. Entonces la luz ultravioleta, el sol, debería estar presente, pero está nublado, por si acaso. Hay luz ultravioleta, así esté nublado. No nos dicen que usemos protectores de protección en la piel todos los días, así no haya sol, porque se sigue filtrando la luz ultravioleta, entonces abramos las ventanas. Y los hospitales que no tienen recursos, abran las ventanas. Buenas ventanas. El paciente debería estar en estos ambientes que haya buena ventilación. ¿Cómo sé que hay un buen flujo de aire? Unos equipos especializados que manejan los ingenieros. Uy, eso está un poco complicado. ¿Cómo hago yo? Algo, un secretito. Estas varitas de incienso, enciéndanla, pónganlo en la ventana. Y ustedes vean hacia dónde va el humo. Y ustedes van a ver, por allí entra el aire y por dónde sale. Es decir, si el aire entra por esta sala y va a salir por la puerta, y esta es una sala de pacientes aislados de tuberculosis, donde voy a utilizar ventilación natural, entonces sala de espera no puede ser afuera, porque todo este aire que está cargado y contaminado, pues afuera lo van a respirar. Es difícil poder controlar la tuberculosis porque decirle hoy a un paciente, si no quieres tener VIH, utiliza condón. ¿Cómo decirle a una persona, si no quieres enfermarte de TB, no respires? Imposible, ¿verdad? Por eso ningún país, ni los ricos, ni los pobres, ni los que están en vía de desarrollo, ni americanos, ni europeos, ni africanos, ninguno ha podido erradicar la tuberculosis por lo difícil que es poder controlarlo. Entonces, si no hay dinero para un sistema de ventilación mecánica, ventilación natural, pero buenas ventanas, no estas rebatibles ni tampoco estas Vitroven. Vitroven para mi baño, no para un hospital, menos para un programa de control de TB. Abran las ventanas. Ejemplo, nos invitaron que habían inaugurado un consultorio de programa de TB en un centro perteneciente a salud. Con bombos y platillos, por favor vayan, ustedes son los especialistas, entre comillas. Tenemos cariño a la salud ocupacional. Y fuimos y oh sorpresa, el ingeniero tuvo la ingeniosa idea de sellar las ventanas con silicona. Y había una puerta al extremo y otra al extremo. Se abren las puertas y hay ventilación. Y le digo, ¿por qué cerró las ventanas? No, para evitar que salga el Mycobacterium. Digo, ay, ingeniero, ¿qué le hago? ¿Qué le hacemos? Vaya usted a los cursos de CICAD, vaya y aprenda cómo se hace una buena ventilación en TB. Por favor, abra las ventanas, no se puede inaugurar. Y tuvieron que abrir las ventanas. Y arriba le había puesto Vitroven, porque se ve bien bonito. Se ve bonito para mi baño, para un centro comercial, para mi casa, pero no para un hospital, no para un centro asistencial donde hay pacientes con TB y que se puede transmitir por vía aérea, respirando, simplemente respirando. Ahora, si hay recursos, lógicamente los sistemas de ventilación mecánica, que es como les dije, ductos de aire que inyectan aire limpio, ductos que absorben o aspiran el aire que está contaminado, pasan por unos filtros tipo EPA, y este es un circuito que debe ser de 15 recambios de aire por hora. Trabajan a presión negativa, es decir, puerta cerrada. No se puede abrir la puerta, o sea, la puerta no se puede estar abriendo a cada rato, porque si no, cambio de presiones y todo ese aire que está cargado sale afuera. Aislamiento de cohorte, otro tipo de aislamiento. Consiste en tener en una sola área pacientes con patologías similares. En una sola habitación, pacientes con patologías infecciosas similares y
esto sería en el caso de no contar con habitaciones individuales. Por ejemplo, pacientes con tuberculosis, pero que son BK negativos. Puedo poner a estos pacientes en una sola área, porque ninguno está contagiando al otro. A veces, por necesidad, pacientes que son BK positivo, pero que son respondedores al tratamiento. Pero en la medida de lo posible, no cruzar, no juntar pacientes que tengan, podrían tener la misma patología, pero yo no podría poner a un paciente con tuberculosis, BK positivo, 3 cruces, multidrogo resistente, con un paciente que es BK negativo, que viene por un derrame pleural. No, eso es un crimen. De verdad, eso es un crimen. Pero sí, ¿qué ha ocurrido? Sí, ha ocurrido y seguirá ocurriendo, porque ya los hospitales quedaron pequeños. No hay sitio, no hay donde ponerlos. Tenemos que ver la forma. Allí viene ya lo que es la parte de ver de qué manera podemos ayudar a solucionar el problema, porque esto es un problema. Los hospitales ya quedaron chicos, las emergencias, ni qué decir, ni qué decir. Se dice también que los pacientes que están en un aislamiento de cohorte pueden abandonar al alta de la patología que motivó su ingreso. No hay ningún problema. El uso de equipo de protección personal, ustedes van a ver el uso de los respiradores N95, que es específico para la atención de pacientes o la exposición frente al Mycobacterium tuberculosis. Mi pregunta es, ¿han utilizado ustedes el respirador N95? Y aquí voy a parar. Muy bien, entonces necesito 4 voluntarios. 3 con lentes y 1 sin lentes. ¿Vienen o los llamo o los traigo? Ustedes dirán. 4 voluntarios. Me miran, se voltean. Vamos, aquí hemos venido a aprender y yo a compartir con ustedes. 4 voluntarios. Muy bien, qué valiente. La primera es la que... Adelante. Necesito 3 más. Con lentes, por favor, alguien que tiene ahorita se lo saque. Un aplauso, por favor. Yo sé que es hora de comer, pero fuerte. Vamos. 2 más. ¿Varones? No hay varones. Vamos. 2 más. ¿Ninguno? Se la pierden. ¿Han utilizado respirador N95? Por si acaso, sí, adelante. ¿Tiene lentes? ¿No usa? Adelante. Muy bien. El respirador N95 es un equipo de protección personal que es específico para proteger a los trabajadores frente al Mycobacterium tuberculosis. Como les dije, para influenza no es necesario, pero si van a realizar un procedimiento inductor de la tos, utilicen protección respiratoria, porque aparte de influenza, puede tener tuberculosis. Este es un respirador que no es descartable. ¿Cuál es mejor? ¿El verde, el blanco, el azul? El que sea N95. ¿Y ustedes saben por qué se llama N95? Porque todos tienen filtro. Todos tienen filtro. Protege 95%. ¿Ok? Otra respuesta. ¿Y N? N de NIOSH. N de número. No. Los respiradores que forman parte del programa de protección respiratoria tienen varias clasificaciones. Uno de ellos, por ejemplo, respiradores que requieren mantenimiento y respiradores que no requieren mantenimiento. Los que requieren mantenimiento son, por ejemplo, los de media cara o de cara completa, que hay que limpiarlos, lavarlos antes de y después de su uso. Los que no requieren mantenimiento son estos supuestamente descartables. Segunda clasificación, por la eficiencia del filtro, pueden ser 95, 97 y 100.
95, 95% de eficiencia, 97, 97% de eficiencia y 100, 99.97% de eficiencia. Y por la degradación del filtro puede ser N, R o P. N, not, no resistente a gotas oleosas, P, proof, resistente a gotas oleosas, y R, proof es altamente resistente a gotas oleosas y R resistente a gotas oleosas. Para hospitales, para trabajadores de salud se recomienda el N95. N no resistente a gotas oleosas con 95% de eficiencia. Dentro, ustedes van a ver una cara externa y una cara interna. Dentro hay un filtro que es de 95% de eficiencia, cuyas fibras están colocadas en forma aleatoria, de tal manera que los microorganismos menores a 5 micras, como es el que mide el Mycobacterium tuberculosis, quede atrapado en las fibras y no permita ni que salga al medio ambiente, ni que yo las pueda inhalar. Muy bien. ¿Cómo se usa el respirador N95? Vamos a hacer la demostración. Por favor, ¿lo han utilizado alguna vez? Las personas que tienen lentes, se retiran los lentes, por favor, y van a colocarse el respirador como si fuera una copa de coñac. Quiero ver su cultura alcohólica, si toman coñac o no toman coñac. ¿Cómo es una copa de coñac? Esas copas gorditas. Ok. Con las dos ligas hacia abajo, miren ustedes, las dos ligas hacia abajo, miren mi mano. El clip metálico hacia adelante y las dos ligas, mire cómo está mi mano, las dos. Mire las dos. Usted está con una, mire mi mano. No. Estire la mano. Las dos ligas, póngala abajo, usted. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Paso 1. Paso 2. Cubrimos nariz y boca. Cubriendo nariz y boca. ¿Sí? Por supuesto que usted en el hospital no va a trabajar con gorrito. No, perfecto. Retírese el gorrito mejor. ¿Puede? Ok. Está a la moda. Pero en el hospital no hay modas. Ok. Con la mano que está suelta, liga superior. Liga superior a la altura de la corona. ¿Les han explicado cómo se usa el respirador? ¿Sí? Bueno, aquí vamos a aprender. Sin soltar el respirador, liga inferior debajo de las orejas. Liga inferior debajo de las orejas. Debajo de las orejas. Páselo debajo de las orejas. La que tiene cabello largo, su moñito, su colita, debajo de la colita. Debajo de la colita. Debajo de las orejas. Ahí sí. Liga superior a la altura de la corona. En este momento son princesas o reinas o virreinas, como gusten. Ok, no hagan nada. ¿Quién usa lentes? Póngase los lentes. No hagan nada, póngase los lentes, por favor. Sople. ¿Se empañan? Sí, ya lo vi. Sí, se empañan, ¿no es cierto? Retírese los lentes. Sople. Se empaña totalmente. Póngase los lentes. Sople. Se empañan, ¿no es cierto? Ok. Eso significa que el respirador no está funcionando, no está cumpliendo su objetivo. Este clip metálico que ustedes ven aquí no es un adorno, tiene una función. Lograr el ajuste o sello facial. Con ambas manos le van a dar la forma a su nariz y a su rostro, desde la punta hacia abajo. Miren lo que estoy haciendo. Ajusten. Sin temor, ajusten, porque es un clip metálico bastante maleable. Ajuste bien, ajuste, póngase los lentes, usted también póngase estos lentes y sople sin miedo. ¿No se empañan? ¿Se empañan? Entonces siga ajustando. Póngase los lentes, sople. ¿No? A ver. Todavía sigue, eso vaya esté practicando, ¿ya? Bien. El hecho de que se empañe significa que no está bien puesto. Y así como sale aire,
puede ingresar aire que está contaminado y juran que se están protegiendo. Y no es así. Quédese todavía con el respirador. ¿Por qué no se cruzan las ligas como la mascarilla quirúrgica? Porque al cruzar las ligas forman un pliegue y por ahí está ingresando el Mycobacterium tuberculosis. Y aquí me dirijo a los caballeros. Hay poquitos, pero hay. Felizmente no es problema de las damas. La barba de 24 horas hace que esto no funcione. Así que, caballeros, el look de hombre lobo para la discoteca. Es que es graciosísimo ver a un varón con su barba y encima el respirador. ¿Saben que no se pongan nada porque no está funcionando el respirador? Yo soy más viva, yo me protejo más, me pongo mi mascarilla encima del respirador. Es como si tuvieran barba. No se usa nada, es así tal cual. Para las personas que no tienen lentes, ¿y cómo hago? ¿Me tengo que comprar lentes? Tranquilos. Cubran el respirador las personas que no tienen lentes. Cubran el respirador con ambas manos. Cúbranlo, sin apretar mucho, solamente cubran, cubriendo todo, así. Soplen. Si sale aire por algún lado, hay que seguir ajustando. ¿Ya? Forma de guardarlo, una bolsa de papel. No es en mi cartera, no es en mi bolsillo, una bolsa de papel, no plástico, papel. ¿Cuándo es el momento de cambiarlo? Pregunta clásica. Cuando ya no se ajusta adecuadamente. Por ejemplo, en verano, si estoy las 6 horas con los pacientes en la sala de aislamiento y hay calor, voy a transpirar, se va a deteriorar más rápido que si lo usara una vez cada 15 días o cada 3 meses, etc. Mi respirador tiene como 4 o 5 años y todavía funciona porque solamente lo uso en demostraciones, pero todavía funciona. Ojo, es para cubrir nariz y boca, no es para la cabeza, no es para el cuello, no es para el codo, para cubrir nariz y boca. Ojo, nariz y boca, no es solamente la boca. Para retirarlo ya no se toca el respirador, comienzan por la liga inferior hacia adelante, liga superior hacia adelante. Siga practicando, ¿ya? Ok, muchas gracias a mis modelos, un aplauso por favor, a las valientes. Bien, ¿cuál es el mejor respirador? Hay todas las marcas. Entonces, ¿cómo saber cuál es el que necesitamos? Les traen la propuesta y hacen el fin test o la prueba de ajuste. Consiste en colocar el respirador a una persona, colocan el respirador en una escafandra que tiene una boquilla. Por la boquilla, con una pera de jeve, sale un aerosol que puede ser una sustancia dulce o amarga. El trabajador que está con el respirador y la escafandra va a mover la cabeza, va a caminar, se va a agachar. Si percibe ese sabor, significa que no está protegiéndolo adecuadamente, hay que probar otro respirador. Pero ojo, hay tallas también. Mi cara, que es redonda, grande, hermosa, no es igual que la cara de una colega o de un trabajador que pesa pues 40 kilos, delgadito, delgadita, etc. Entonces hay tallas, y miren ustedes, este es un respirador talla small, y este es un respirador supuestamente estándar, que yo diría talla L. Entonces también pidan ustedes por tallas, porque hay tallas. Lo mismo los guantes, un cirujano talla 9 no le va a poner guantes 6, y una trabajadora que tiene 7,5 no le va a poner talla 9, igual, hay tallas, así que pídanlo por tallas, porque una persona que tiene una cara pequeña, ese respirador le cubre prácticamente toda la cara y no le está protegiendo. Yo, cara redonda, le voy a colocar este respirador, la verdad que tampoco me va a proteger. Entonces ustedes ven que hay tallas y ya hay en el país, así que es cuestión de pedirlo. ¿Cuál es el mejor? Ustedes van a decidir, los usuarios, el trabajador, el que necesita estar protegido, va a decidir cuál es el mejor respirador. Pero a veces los hospitales ven lo que es costo, compran lo más barato, y no necesariamente lo más barato es el mejor, ni tampoco lo más caro. Así es que tengan mucho cuidado al respecto. Unas últimas preguntitas.
para ver si entendieron lo que les dije. Primera pregunta. ¿Los principios de la bioseguridad son universalidad, lavado de manos y eliminación de residuos, verdadero o falso? Falso. Son tres pilares. ¿Cuáles son? Universalidad, manejo de residuos sólidos y los EPPs, ¿verdad? Ok. Segunda pregunta. El aislamiento tiene como finalidad proteger al paciente enfermo, ¿verdadero o falso? No, aquí o es verdadero o es falso. El aislamiento tiene como finalidad proteger al paciente enfermo. Falso, no solamente al paciente, a los otros pacientes y a los trabajadores. Tercera pregunta. En el aislamiento de cohorte, es un tipo de aislamiento donde el trabajador de salud no debe usar EPP, ¿verdadero o falso? Falso. Siguiente. Se llama aislamiento al proceso sanitario de mantener encerrado al paciente en un ambiente individual que no favorezca el contagio hacia otros pacientes, ¿verdadero o falso? No se trata de mantener encerrado al paciente, ¿sí? Y por último, en el principio de la universalidad, todos somos iguales, tanto trabajadores como pacientes, ¿verdadero o falso? Falso. No somos los trabajadores, los pacientes. Todos los pacientes sospechen de ellos como posiblemente portadores de alguna enfermedad infecto-contagiosa. No los trabajadores, porque el trabajador, si se convierte en paciente, ya no es trabajador, ya es un paciente. ¿Sí? Y la última, el aislamiento hospitalario solo se practica en los servicios de emergencia. Falso. En cualquier servicio donde haya pacientes con diagnóstico de enfermedades infecto-contagiosas. Muy bien, con eso hemos terminado.